amigos amantes de la animación japonesa y los videojuegos. Soy el genial Chivas Sephiroth. Lo volviste a hacer, Hollywood. ¿Quieres profanar anime nuevamente con tus sistemas de producción vacíos y sin cuidado a la estética, a las creencias orientales? ¡Fuck! ¡No! Pero hablando en serio, la llegada del controversial nuevo tráiler de la película actualmente producida por James Cameron y dirigida por Robert Rodríguez, es que me vi muy seducido a hacer un review de Alita. Para empezar, tengo que decirles que desde que vi Alita, las 2 OVAs distribuidas por AIC, los que me conocen saben que no he tenido más que decir cosas buenas acerca de este interesante título. Si bien Hollywood ya había estado en la necesidad de robarse las tramas de los animes de culto, pues Alita no es la excepción. Las similitudes y elementos que tomaron para la realización de Elysium, la película protagonizada por Matt Damon, son demasiado evidentes para no ser tomados en cuenta. Pero también hay grandes diferencias. Con la llegada a la pantalla grande de Ghost in the Shell, protagonizada por la muy famosa Scarlett Johansson, que está muy buena, es que ahora se abrió el mercado a la adaptación de títulos de anime en una forma más directa y descarada. Tanto que creo que se ha llegado a un abuso de estas historias vinculadas con el anime por parte de Hollywood. El Cisne Negro y sus grandes similitudes con Perfect Blue, o Inception, tomada de la película Paprika, ambas grandes producciones realizadas por el genio Satoshi Kon, que ahora en paz descansa, son grandes ejemplos de este fenómeno. El anime, sobre todo el realizado en las épocas de la década de los 80, ofrece una gran cantidad de recursos argumentales y temas controversiales, y aquí llegamos a la pregunta: ¿cuál es la importancia de Alita en el desarrollo de este tipo de historias? En esta parte trataré de revelar datos de importancia de la obra sin hacer ningún tipo de spoiler de la misma. La obra Manga Gum Hyper Future Vision, también conocida como Battle Angel Alita, fue escrita por Yukito Kishiro entre los años de 1991 y 1995. Y no fue sino hasta 1993 que se comenzó con la realización de una serie OVA animada basada en el manga, que en primera instancia cubriría toda la saga, pero terminó por ser solo 2 OVAs. Esta obra es una de las más excelentes representaciones del cyberpunk en el anime. La serie se ubica en un futuro distópico en donde la humanidad se ha convertido literalmente en un basurero, y los últimos vestigios de civilización se encuentran en una ciudad que está flotando a muchas millas del suelo, llamada Salem. Alita es una especie avanzada de cyborg que fue encontrada y reparada por un excelente doctor en cibernética llamado Ido entre los escombros del basurero de la ciudad flotante. Y Gali, como es llamada por Ido, no recuerda nada de su pasado o su procedencia. Al principio de la trama empieza a vincularse con su mundo como si fuera una chica normal, pero en su interior permanece una memoria inconsciente de un arte marcial mortal que procede de un pasado oculto en la memoria de Gali, el Panzerkunst. Para ayudar a su benefactor es que termina por involucrarse en actividades de cazarrecompensa, lidiando con todo tipo de delincuentes que trafican con órganos, sobre todo con la columna vertebral, porque en este futuro todos los órganos pueden fabricarse sintéticamente excepto la columna vertebral. En un principio, la trama de esta historia puede resultar algo simplista, pero simplemente pensar así es un error. Y si nos introducimos más profundo en el tema de la importancia, esta importancia de Alita está entremetida en sus complejos personajes. Esta historia busca encontrar dentro de una trama de acontecimientos muy bien entretejida el significado de lo que es el ser humano, el papel que juegan los deseos, la interpretación de la realidad en las decisiones y un complejo desarrollo del carácter en cada personaje que tiene que vincularse con la dura realidad tal y como es. Este tipo de situaciones demuestran una transición que sucede en la vida de toda persona que lucha por encontrar su lugar en el mundo, y por eso es que el público logra identificarse tanto con esta historia. Hay un sinnúmero de ironías implícitas. Por ejemplo, ¿cómo es que un organismo sintético conoce más de lo que significa ser una entidad con sentimientos humanos, aún más que los propios humanos?
El significado del éxito y la felicidad y dónde encontrarlos puede que sea muy distinto de un personaje al otro. Sacrificar a otros por una ambición entre muchos de los muchos temas de interés vuelven a Alita una obra distópica que explora las raíces más profundas del carácter humano. Los mejores personajes del anime y el manga son arquetipos, es decir que, más allá de cualquier idiosincrasia o circunstancia temática, su concepción artística es tan sola que accede a ciertos paradigmas del pensamiento que estructuran la realidad interior de los hombres. Alita, Gali, la cyborg guerrera de Yukito Kishiro, es una de estos personajes, y no podemos más que desear el relacionarla con las dos entidades griegas en un acercamiento hermenéutico que realce su ya de por sí interesante presencia. Gali es el arquetipo perdido de la humanidad, un ángel de piedad que bajó del único cielo que esta gente puede imaginarse. ¿Y cuál es este cielo? Un plato flotante llamado Salem que baña cada mañana el suelo de Ciudad Escoria con una sombra de opresión en un mundo lleno de injusticias y desbalance. Gali es un personaje que se encuentra en una lucha ante el nihilismo y el cinismo de este mundo fraudulento, en donde se le da una nueva oportunidad de vivir. Para ella la vida sí tiene sentido y se aferra a creer en el corazón del hombre con todas las fuerzas de su ser, incluso cuando sus enemigos tratan de confrontarla con que su mente puede estar programada y que nada de lo que siente es real. Es en esos momentos que ella responde con frases profundas y enigmáticas como: aun si lo que ustedes me dijeran fuera cierto, no he resuelto aún el misterio de mi alma, haciendo ver que Alita, como en el caso de Ghost in the Shell, es una cyborg que posee una gran cantidad de complejidad interna. Pero como lo dije anteriormente, no quiero involucrarme demasiado en el contenido de esta historia, porque mi intención con este video es darle a la gente una pequeña probada del contexto en busca de que cada persona saque tiempo para ver esta obra. No tiene sentido que quiera contarles aquí toda la trama, porque esta obra tiene una gran capacidad de interpretación personal, y esta historia puede significar diferentes cosas para los diferentes individuos. Varios de los elementos de Alita tienen que ver mucho con la aceptación propia. Para seguir avanzando se debe aceptar los propios errores y tomando la responsabilidad sobre ellos. Y nuevamente el tema de este anime nos lleva al nacimiento de la moral que está implícito por toda la obra. Si me permiten encomendarles una tarea que creo que es importante, aquellos realmente interesados en Alita, de ser posible sería bueno sacar tiempo para ver las OVAs animadas por lo menos. Esto para empezar, y si después de esto permanece un interés por la historia, no estaría de más darle un vistazo al manga. Creo que aproximadamente alrededor de 5 o 6 de mis videos he utilizado el nombre de esta serie como ejemplo de la realización de un buen anime. Y la verdad es que esta obra de culto creo que sinceramente debe ser apreciada en su forma original antes que se nos presente una visión de norteamericanos mediatizada con un montón de elementos que no captan la esencia del contenido original y siempre se quedan cortos. Aunque la película Ghost in the Shell no fue mala del todo, siendo sinceros, la verdad no posee la profundidad y las cualidades artísticas o los conceptos sobre la existencia profundos que sí posee el material original. Si bien es cierto, la historia de Alita es una trama que es mucho más aplicable para un público internacional, me gustaría pensar que la gente se relacionó con esta maravilla de obra artística primero a través del contenido original, para luego poder dar un juicio de valor pertinente en comparación con la versión hollywoodense. Si soy sincero, cuando vi el tráiler con esos enormes ojos sintéticos en la cara de la actriz que se ven antinaturales, tuve un shock, porque para mí es de muy mal gusto la apariencia en comparación con el arte de Yuki Nobuteru. Pero poniendo ese asunto de lado, solo puedo esperar a que al menos traten de hacer una adaptación similar al material original, aunque sinceramente les digo, mis amigos, que de antemano creo que, como en el caso de Ghost in the Shell, esta película va a quedar debiéndole mucho a los fans, sobre todo a los fans amantes del contenido original. Pero para saber esto, tendremos que esperar. Me despido como siempre diciéndoles: dense la oportunidad de ver series con mayor contenido y valor artístico. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.